Ahora voy a explicar el algoritmo de ordenamiento por mezcla, que en inglés es el Merge Sort. Voy a dividir este tema en dos videos. En el primero voy a explicar la teoría y después en el segundo van a ser ejercicios. Algunos métodos de ordenamiento se basan en la recursión, es decir, que aplican el mismo principio de ordenamiento a un subproblema que a su vez se divide en partes más pequeñas que se ordenan de la misma manera que el problema original. Finalmente se llega a un caso base e inicia el proceso de regreso, mediante el cual se logra que los elementos queden parcialmente ordenados hasta llegar al problema original, en el que los elementos quedan totalmente ordenados. Bueno, entonces voy a explicar el de ordenamiento por mezcla. Es un algoritmo que utiliza la técnica de divide y vencerás para realizar la ordenación de un vector. Le vamos a llamar vector o es una lista también. Su estrategia consiste en dividir el vector en dos subvectores, ordenarlos mediante llamadas recursivas y finalmente combinar los dos subvectores ya ordenados. Entonces, partimos el arreglo a ordenar por la mitad y trabajamos con dos índices, I y J. Con I se recorre la primera mitad del arreglo y con J se va a recorrer la segunda mitad del arreglo. También vamos a usar un índice que le vamos a llamar INI, de inicio, que va a apuntar siempre al primer elemento del arreglo del vector, y un fin, que siempre va a apuntar al final del vector a ordenar. Vamos a tener un arreglo original, auxiliar, que se llama AUX, en donde vamos a ir haciendo las mezclas. Y este es el algoritmo en código, se llama Merge Sort. Recibe como parámetro el apuntador al vector a ordenar y luego el inicio y el fin. Cuando el inicio y el fin es un solo elemento, más bien cuando el inicio y el fin son iguales, entonces quiere decir que solamente hay un elemento y ya está ordenado por definición. Pero mientras que inicio sea menor que fin, entonces vamos a sacar la mitad. Y si, por ejemplo, tenemos un 5 aquí, lo dividimos entre 2, nos da 2.5, se redondea al 2 y se elimina el punto 5. Entonces se hacen dos llamadas recursivas. Quiere decir, se llama al mismo merge sort, pero a ordenar desde el inicio hasta la mitad. Y después de regresar, se hace otra llamada recursiva para ordenar ahora de la mitad más 1 hasta el fin. Y finalmente se hace la mezcla. Vamos a ver explicar cómo se hace la mezcla. Tenemos, como les había dicho, dos índices, el índice a la primera mitad del arreglo y el índice de la segunda mitad. Entonces decimos, ¿qué es más pequeño? ¿A dónde apunta I, es un 6, o a dónde apunta J? Ah, pues a dónde apunta J, es un 4. Entonces tomamos el 4 y vamos a incrementar en 1 el índice del elemento que hayamos tomado. Entonces, como ya tomamos aquí el 4, ya no vamos a apuntar al 3, sino vamos a apuntar al siguiente, que sería un 4. Vamos a hacer una animación, pero ya viendo el código. Este es el código. Bueno, aquí ustedes primero, ya con calma van a analizar esta primera parte, son puras declaraciones. Pero mientras que I sea menor o igual que la mitad y que J sea menor o igual que el fin, vamos a estar haciendo esta mezcla. Y aquí está en código lo que les decía, si A de I menor que A de J, entonces vamos a guardar en AUX A de I, pero si no, entonces vamos a guardar A de J. Y vamos a incrementar ya sea la I cuando tomamos la de I o la J cuando tomamos la de J.
teníamos, me voy a regresar aquí, teníamos que la I está apuntando a un 6 y la J está apuntando a un 17, que es más pequeño, pues el 6. Entonces tomamos el 6 y ahora la que incrementamos es la I. Después volvemos a decir que es más pequeño, el 14 o el 17, el 14, volvemos a tomar la I y la incrementamos. Entonces, que es más pequeño, 33 o 21, aquí, o 17, perdón, entonces 17 es más pequeño y vamos a incrementar la J, que es más pequeño, 33 o 21, 21. Entonces, cuando tomamos el 21 y la J ya superó al fin, en ese momento ya no es ni menor ni igual que fin la J. Entonces terminamos con este ciclo y nos va a quedar un elemento sin considerar. Aquí hay un código en el que sirve para este último caso. Ya que terminamos, hay que copiar todos los elementos que nos hayan considerado al vector auxiliar. En este caso nada más es el 33. Si I menor o igual que med, entonces vamos a tomar a los que faltan del índice I. De caso contrario, entonces tomaríamos los que faltan del índice J, o sea, de la primera mitad o de la segunda mitad. En este caso, vamos a tomar el 33 y siempre vamos a incrementar la K. La K nos sirve para ir contando en dónde vamos a poner el siguiente elemento de la mezcla. Finalmente vamos a copiar los elementos ordenados en el vector original. Y esto se hace mediante nada más una asignación. INI primero vale 0 y entonces vamos a ir incrementando la M. Finalmente vamos a borrar el arreglo auxiliar porque ya no lo vamos a necesitar. Entonces en el siguiente video voy a explicar ejercicios con el merge sort.